transporte público. Ya estamos acompañados del especialista James Rodríguez, él es abogado penalista. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Doctor Rodríguez, hay muchas preguntas en relación a las responsabilidades que podrían alcanzar pues, a los conductores que se ven involucrados en estos accidentes de tránsito, sobre todo si es que se produce la lamentable muerte de alguna de las personas que se ve involucrada en este accidente. Para ir en pasos, en el caso de este atropello, ¿no?, que se dio el día lunes en un paradero en Comas, el chofer de combi que arrolló a las 6 personas señala que que se le vaciaron los frenos. Sabemos que tiene 6.000 soles de papeletas esta combi y que, bueno, la lógica nos indica de que ese vehículo tendría que estar pues, con toda la revisión técnica al día para evitar accidentes como lo ocurrido. ¿Qué sanción le alcanzaría si es que le alcanza alguna sanción? Efectivamente, tiene que haber una sanción, porque no podemos permitir la impunidad en un Estado de Derecho como vive nuestro país. Sabemos muy bien que cuando pasan estas clases de accidentes y de acuerdo al video que he podido tener a la vista antes de esta entrevista, he podido visualizar a una unidad de transporte que venía a una velocidad bastante elevada para hacer un carril donde cruzan personas. Entonces daría la primera impresión de que estaría como ganando pasajeros o yendo a una velocidad excesiva dentro de un plazo limitado de velocidad. Cuando pasan estas clases de accidentes, lamentablemente los choferes lo que buscan es siempre una excusa. Y una de las excusas es un error mecánico o que lo que simplemente dicen que se le vaciaron los frenos. Y esto es materia de una investigación a través de la Dirección de Tránsito Vial de la Policía Especializada. Ahora, doctor Rodríguez, pero ese no sería también una responsabilidad, porque supone que todos los que somos conductores de vehículos se nos exige pasar revisiones técnicas todos los años, y es más, la responsabilidad también del mantenimiento del vehículo para que esté en óptimas condiciones, porque el vehículo se vuelve pues en un arma que puede ser letal para los peatones, para el ciudadano en general. Efectivamente, y es responsabilidad del chofer, que al parecer no lo tendría, porque todo indica que una unidad de transporte público que mantenga una deuda actualizada de más de 6.000 soles, significa que es un chofer proclive a sobrepasar o incumplir las reglas de tránsito. En consecuencia, habría que hacer no solamente una investigación para desvirtuar la defensa del chofer en el sentido de que se le vaciaron los frenos, excusa que siempre escuchamos de forma repetida por parte de esos choferes informales e irresponsables, y en caso de probar de que no existió esto, entonces estaríamos hablando de los delitos de lesiones culposas graves. La diferencia es que cuando una persona está incapacitada más de 30 días producto de un acto ilícito, como en este caso de este chofer que atropelló a estas personas, si uno de ellos, en este caso, permanece menos de 30 días, serían lesiones culposas leves. Y si permanece inhabilitado más de 30 días, se configura el delito de lesiones culposas graves. Y que si, en caso lamentable, espero que no pase esto, falleciera uno de los atropellados, entonces sería lesiones culposas con consecuencia de muerte. Las penas van en forma escalonada según la gravedad de la consecuencia que obtuvo como producto de este acto criminal, porque es un acto criminal, atropellar a una persona por irrestricta cumplimiento de las normas de tránsito. Así es. Si yo, por ejemplo, no tuviese licencia de conducir, o la persona que está manejando la unidad está bajo los efectos de una droga o del alcohol, o no cumple los reglamentos de tránsito, es un agravante. Y da como resultado de que no solamente se le aplique la máxima sanción, sino 1/3 más de la pena mayor. Ahora, doctor Rodríguez, el hecho de las víctimas en el tema de establecer si son lesiones culposas leves o graves, ¿es acumulativo? Es decir, ¿o es lo mismo que haya originado la afectación de una persona a 6 personas? ¿No se acumulan? No, no se acumulan lamentablemente. Viene solamente, es que en nuestro país, en esta clase de delitos, no hay acumulación de penas. Pero lo que sí debería aplicarse, a mi criterio, es la máxima sanción. Porque esta situación
de un transporte informal con choferes que no cumplen el reglamento de tránsito, que no tienen el cuidado de transportar a seres humanos con el debido cuidado y debida performancia en una unidad que respete no solamente las reglas de tránsito del chofer, sino que la unidad se encuentre en óptimas condiciones para el traslado de las personas, es responsabilidad exclusiva del chofer y de la empresa en donde trabaja esta combi o esta unidad de transporte público como tercero civilmente responsable. Justo eso iba mi segunda pregunta, doctor Rodríguez. ¿Qué responsabilidad alcanza pues a la empresa de transportes? Recordemos el caso pues ¿no? de la unidad de transportes Orión, La Luz. Hemos visto tantas portadas de accidentes tan recurrentes que en verdad uno termina pensando que al final la justicia es simplemente una mención y un mero trámite y que de repente por los procesos tan engorrosos y por la carga procesal eso no se termina nunca a dilucidar, ni siquiera pues a favor de las víctimas. Es muy cierto lo que dice. En nuestro país, lamentablemente, la justicia va de forma muy lenta y justicia retardada en la práctica es una justicia denegada. Aquí deben aplicarse no solamente una sanción penal al chofer en caso de que existiera, pero de todas maneras, al haber heridos, sí lo existe, de forma directa o indirecta, culposa o dolosa, pero lo existe, porque la consecuencia y el resultado es que existen personas heridas y personas en un estado de salud bastante delicado. Y la responsabilidad no solamente alcanza al chofer, ni tampoco solamente a la unidad de transporte, sino también alcanza a la empresa, donde esta empresa, esta combi, esta unidad de transporte, laboraba o estaba inscrita. Pero lamentablemente en nuestro país se ha generado tanta la informalidad que entre paréntesis hay una unidad de transporte que trabaja para una empresa, pero hay un contrato interno en donde dicen que solamente la unidad de transporte es responsable de todo lo que pueda suceder y no le alcanza a la empresa. O la empresa lamentablemente solamente está en papel para cumplir la formalidad, pero no tiene nada de capital. Y cada persona, cada chofer es propietario de su unidad y no puede alcanzarle a cada uno de ellos. O sea, empresa cascarón. Una empresa cascarón. Es muy lamentable, pero este es un trabajo de la Dirección de Transportes, de la ATU y de todas las autoridades de transportes en nuestro país. ¿Y qué responsabilidad le alcanza entonces a las autoridades, que son los encargados de fiscalizar justamente para que no ocurran estos hechos, tomando en cuenta que en verdad de vez en vez tenemos que estar informando sobre accidentes terribles que terminan pues generando no solamente mucho dolor a familias que ven a sus familiares perder la vida de esta manera tan irresponsable por la responsabilidad de la gente, la decida de las personas? Le cambia la vida a las personas un accidente vehicular de un minuto a otro. Y no hay derecho de ninguna persona en quitarle no solamente la salud, la vida, sino también la tranquilidad emocional, no solamente a la persona, sino a toda su familia. Porque esas personas trabajan y también de esas personas dependen un núcleo familiar, ¿no? Entonces, consecuentemente, la autoridad de transporte también tiene una responsabilidad definitivamente porque hay delitos de acción y por omisión. El hecho de omitir la facultad y la obligación de supervisar estas empresas de transporte y estas unidades de transporte viene a ser un delito de omisión que estaría incumpliendo la autoridad de transporte. En consecuencia, hay muchas cosas que analizar, pero que debemos empezar a mejorar de una forma objetiva, clara y en el día. Porque no puede ser que pasen estos accidentes en nuestro país, donde fallecen muchas veces, donde quedan heridas muchas personas y todo queda en nada. Creo que la autoridad, no solamente policial, sino también fiscal, judicial y de transporte, deben trabajar en forma mancomunada para sancionar y asegurar la reparación civil de las víctimas de estos accidentes en caso que los hubiera. Claro que sí, y viéndolo desde el ámbito de su campo de acción, doctor Rodríguez, ¿hay algún caso específico en el cual uno pueda decir, sí, bueno, hay confianza de que la justicia llega finalmente? Porque vemos tantos casos, ¿no? Son muchísimos los casos en los cuales hemos visto, se ven involucrados los accidentes de tránsito que han generado muchas pérdidas de vidas humanas y al final terminan siendo solamente portada de algunos días, si es que no es semanas, y luego nuevamente nos olvidamos del asunto y hasta que se vuelve a hablar del tema de la reforma, ¿no? ¿Por dónde empezamos, doctor Rodríguez? Sí, he visto muchos casos y he asumido también algunos otros anteriormente, no actualmente, anteriormente,
en donde la policía detiene al chofer, pasa los exámenes correspondientes y se ha encontrado que estaba bajo los efectos del alcohol, se ha encontrado de que no tenía la revisión técnica, es decir, estaba incumpliendo una norma de tránsito, se ha encontrado de que estaba yendo a una velocidad más allá de la permitida. Y en ese caso, no solamente el Ministerio Público, sino el Poder Judicial ha hecho su trabajo muy bien, ha detenido al chofer en forma preventiva en 9 meses, 18 meses, y cuando ha llegado la sentencia los ha sentenciado a pena efectiva de la libertad sin perjuicio, es decir, sin dejar de pagar la reparación civil. Acá es un trabajo en conjunto, policía, fiscalía y Poder Judicial, para que se encuentre el resarcimiento y la pena que corresponde a estos choferes irresponsables que no deben seguir permaneciendo manejando una unidad en nuestras pistas. Y de acuerdo a la reparación, ¿verdad? Algo que también se pregunta mucho cada vez que se da estas situaciones, el tema del cobro de los seguros, SOAT, ese es otro tema bastante espinoso cuando se da ese tipo de incidentes, ¿verdad, doctor? Así es, el seguro es un derecho que le corresponde a las víctimas de accidente de tránsito, así el chofer esté bajo los efectos o no del alcohol, porque muchas veces cuando pasan estas cosas y la persona afectada va al seguro, ¿no? Es decir, para que le cubran, ¿no?, los gastos médicos, la empresa de seguros dice, no, el chofer estaba bajo los efectos del alcohol. Eso no es justificación para que no sea atendido a la víctima. Después vienen con el pretexto que no tenía licencia. Eso tampoco es un pretexto para que no se atienda a las víctimas. Basta que sea la unidad de transporte que posee el SOAT. En consecuencia, hay una serie de cosas que también nosotros tenemos que empezar a reclamar nuestros derechos y que las empresas aseguradoras no solamente deben cobrar el importe del SOAT en forma anual, etcétera, sino también deben hacerse responsables y cubrir los gastos médicos y de primera necesidad, en este caso, por ejemplo, cuando queda inhabilitado por 1 mes, por 2 meses, darle la pensión correspondiente para que pueda subsistir mientras el tiempo de rehabilitación así dure, porque así indica el contrato del SOAT. Como tiene que ser. Doctor Rodríguez, y una última consulta que me da suma curiosidad, y es que hemos visto cada vez más, conforme van pasando los meses, la cantidad de bicicletas y motocicletas que están pues, se han sumado a este parque automotor. También alcanza responsabilidades, ya sabemos, incluso a los ciclistas. ¿Usted ya ha visto casos en los cuales se ven involucrados ciclistas? Así es, ¿sí? No olvidemos que los ciclistas también tienen normas de tránsito y si las incumplen, la autoridad correspondiente está en la obligación de aplicarles una multa. Nuestro derecho termina cuando comienza el derecho de los demás. Es decir, manejar nuestra unidad de bicicleta en las vías correspondientes a una velocidad moderada, tratando de bajar la velocidad en los cruces y respetando al peatón. No significa que tengamos una moto o una bicicleta y que incumplamos las normas de tránsito. Toda unidad de transporte está en la obligación de ser supervisada